Muy buenas tardes a todos los presentes. Mi nombre es Jairo Andrés Muñoz Villegas, estudiante de Derecho de la Corporación Universitaria Americana. El día de hoy los vengo a acompañar en calidad de expositor la modalidad de póster de sustentación de trabajo de grado. Muchísimas gracias por este espacio. Vamos a iniciar entonces con la presentación de mi trabajo de grados. Acá tengo estas diapositivas. Vamos a iniciar con el tema. El tema es análisis jurídico de la violencia intrafamiliar en época de cuarentena por COVID-19 en la ciudad de Medellín. Este proyecto, este trabajo de investigación tiene como objetivo general y primordial identificar las razones por las cuales el delito de violencia intrafamiliar tuvo un aumento considerable en época de cuarentena por COVID-19 en la ciudad de Medellín, mediante un análisis de información cuantitativa y cualitativa, con el fin de sacar a relucir las oportunidades de mejora que nos permitan mitigar los impactos negativos del aislamiento preventivo obligatorio frente a eventualidades o eventuales encierros temporales o permanentes. Esta problemática resulta relevante de investigar, toda vez que, como es bien sabido, el aislamiento preventivo obligatorio que originó la pandemia del COVID-19 en el año 2019 nos cambió, produjo cambios drásticos en las rutinas de todos nosotros, a nivel mundial, a nivel local también. A pesar de que los gobiernos tuvieron que tomar medidas trascendentales para aminorar la propagación del virus, estas medidas resultaron ser contraproducentes o generaron unos daños colaterales frente a lo que conocemos como el núcleo esencial de la sociedad, que es la familia, ¿sí? Empezó a verse afectada la unidad familiar por episodios de violencia. Entonces, aunque estas medidas de prevención fueron eficientes para el fin de evitar la propagación o aminorar la velocidad de propagación del virus en la ciudad, ocasionaron entonces esta ruptura en la unidad familiar. Pues se determinaron que causales como el hacinamiento en los hogares, el desempleo, la falta de tolerancia, la disminución de ingresos, produjeron que los índices de este delito se incrementaran ostensiblemente, siendo esto el objeto principal del trabajo de investigación. Para esto nos tenemos que preguntar qué es la violencia intrafamiliar. Pues la violencia intrafamiliar la podemos definir, según la Corte Constitucional en varias jurisprudencia, como todo daño o maltrato físico, psíquico, trato cruel, intimidatorio, degradante, amenaza, agravio, ofensa o cualquier otra forma de agresión contra el natural modo de proceder con ímpetu e intensidad extraordinarias, producido entre personas que de manera permanente se hallaren integradas a la unidad doméstica, aunque no convivan bajo el mismo techo. Eso lo dice la Corte en sentencia 6674-2005, pero también se complementa en la sentencia T967-2014, en donde la misma Corte Constitucional hace alusión a que el delito de violencia intrafamiliar es aquella que se proporciona, o la violencia intrafamiliar es aquella que se proporciona por el daño físico, emocional, sexual, psicológico o económico que se causa entre los miembros de la familia y al interior de la unidad doméstica, la cual se puede dar por acción o por omisión. Por acción, por el actuar del sujeto activo hacia el sujeto pasivo, por omisión, por ejemplo, por negligencia y abandono de un menor de edad. También se puede configurar por omisión el delito de violencia intrafamiliar según sentencia T967-2004 de la Corte Constitucional. Continuando con el desarrollo de lo que fue este trabajo de grados, vemos que la violencia intrafamiliar como delito se encuentra regulada en el artículo 229 de la Ley 599 del 2000, mejor conocida como el Código Penal colombiano. Dicho artículo es de destacar que fue modificado por la Ley 1959 del 2019. Y esto cobra vital relevancia porque tenemos una legislación reciente de poco más de año y medio,
va a cumplir año y medio esta ley. La tenemos acá nuevamente, la ley 1959-2019, por medio de la cual se modifican y adicionan artículos de la ley 599-2000 y la ley 906-2004 en relación con el delito de violencia intrafamiliar. Esto es relevante para este trabajo de investigación, toda vez que tenemos una legislación reciente que no está siendo eficiente en época de cuarentena, en época de pandemia el año pasado, con los indicadores que mostró el delito o las denuncias por el delito de violencia intrafamiliar. Y eso es un llamado a que el legislativo tiene que empezar a evaluar si va a seguir legislando en el periodo antes de la pandemia o si va a legislar en el periodo actual en el que nos encontramos. Claro es, frente a esto, el decreto legislativo 806 del 2020, en el cual ya se regula todo el tema de las actuaciones judiciales por los medios digitales, ¿sí? Entonces, es algo bien interesante para anotar de que esta legislación reciente como política criminal de la ley 1959-2019 evidentemente no está siendo efectiva. Como lo estábamos mencionando, este artículo 229 del Código Penal, que fue modificado por la ley que se citó anteriormente, trae algunas situaciones bastante interesantes, y es que una de las modificaciones sustanciales que se le hizo al delito de violencia intrafamiliar, a este artículo, vamos a comenzar a leerlo así: para el Código Penal, para el legislativo, violencia intrafamiliar es el que maltrate física o psicológicamente a cualquier miembro de su familia, cualquier miembro de su núcleo familiar, incurrirá, siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena mayor, en prisión de 4 a 8 años. Ese es el concepto de delito de violencia intrafamiliar como delito. Y una de las modificaciones que trae es el parágrafo segundo, que dice: a la misma pena quedará sometido quien, no siendo miembro del núcleo familiar, sea encargado del cuidado de uno o varios miembros de una familia y realice alguna de las conductas descritas en el presente artículo. Sumamente importante, porque antes de la modificación que trae la ley 1959 del 2019 a este artículo del Código Penal, no se tenía estipulado que una persona que no hiciera parte del núcleo familiar pudiera ser objeto de imputación de este delito. Ahora sí, una nana o una niñera que se le encargue el cuidado de unos menores, si comete alguna conducta descrita en el 229, se le puede imputar violencia intrafamiliar. Un enfermero, una enfermera que sea contratado por la familia para el cuidado de un adulto mayor, para el cuidado de un niño, de una persona con alguna discapacidad, con alguna enfermedad, podrá ser objeto de este delito. Bueno, continuando acá con la presentación, encontramos ya en el marco normativo que hay normas como la ley 575 del 2000, en donde se regula todo lo que hace referencia a las medidas de protección cuando se es víctima de violencia intrafamiliar, el artículo 18 de la 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, el cual hace referencia al maltrato infantil, artículo 2 y 3 de la ley 1257 de 2008, los cuales hacen referencia a la violencia física y psicológica. Y adicional a eso tenemos la línea jurisprudencial de algunas sentencias de la Corte Constitucional ya citadas, C674-2005, C029-2009, la cual indica que la violencia intrafamiliar también es aplicable a parejas del mismo sexo, sentencia 3668 de 2014, perdón, y la sentencia SP806 de 2017 de la Corte Suprema de Justicia. Ya para finalizar, tenemos que en medio de la cuarentena, evidentemente, las autoridades locales, el Consejo de Medellín, la Personería, aportaron cifras estadísticas en las cuales se nota evidentemente que en medio de la pandemia se incrementó ostensiblemente el delito de violencia intrafamiliar, hasta en un 70%, según cifras reportadas por la misma Policía Metropolitana del Valle de Aburrá en los casos confirmados. En el comparativo del periodo marzo-abril 2019, marzo-abril 2020, hasta en un 70%. En denuncias a la línea 123
el incremento fue del 61%. Y pues evidentemente los resultados de esta investigación nos llevan a concluir que todo esto se ocasionó por unos factores que son taxativos y determinantes. Entonces, dentro de los resultados de esta investigación encontramos que las causales principales para que se diera un aumento considerable de denuncias por el delito de violencia intrafamiliar en medio de la cuarentena por COVID-19 en la ciudad de Medellín fueron: 1, la falta de tolerancia. Esta causal involucra a todos los integrantes del núcleo familiar y ratifica la carencia que se tiene en temas de comunicación asertiva en nuestra sociedad. 2, la disminución de ingresos y el desempleo, factores que fueron determinantes para el aumento de la violencia en los hogares, según los datos e información recopilada, pues frente a la decisión de aislar a toda la comunidad medellinense, muchos padres y madres cabezas de hogar perdieron sus empleos o disminuyeron ostensiblemente sus ingresos, lo que repercutió en una sobrecarga del nivel de estrés en los hogares, teniendo en cuenta que factores como el arriendo, los servicios y la alimentación tenían que seguir siendo subsanados. Y el tercer factor, el hacinamiento en los hogares, ¿sí? Que es un factor determinante toda vez que pues aumentan las probabilidades, según estudios de la encuesta de calidad de vida de Medellín realizada en periodos anteriores al 2020, aumentan las posibilidades de que se presenten episodios de violencia intrafamiliar cuando se presenta un hacinamiento en los hogares. Bueno, esta fue la exposición del trabajo de investigación con estas conclusiones, con las cuales se pueden determinar de manera taxativa cuáles fueron esas razones que llevaron a que se presentara una agudización tan marcada de la problemática social de la violencia intrafamiliar en medio de la cuarentena por COVID-19. Una de los factores también relevantes que tenemos que entrar a analizar es este tema que mencionábamos de la encuesta de calidad de vida de la ciudad de Medellín, ya para finalizar con la etapa de resultados y conclusiones, y es que dentro de la investigación nos dimos cuenta que en esa encuesta, antes de que se originara todo este tema de la pandemia, ya la administración municipal conocía qué era lo que podía pasar si se encerraba a las personas, no por el tema de pandemia, pero sí hubo una investigación en la cual se decía que pues cuando las personas cabezas de hogar permanecían mucho tiempo en los hogares por causa de desempleo o por causa de inactividad, se aumentaba hasta en un 6% la posibilidad de que se presentaran episodios de violencia intrafamiliar. Y ese mismo estudio, encuesta de calidad de vida de Medellín, año 2008, 2009, 2010, está disponible también en la página de la alcaldía, da cuenta de que en esa encuesta realizada a 21,000 hogares, da cuenta de que se duplican las posibilidades de que se presenten episodios de violencia intrafamiliar cuando el número de integrantes del núcleo familiar aumenta o se duplica por habitación. Entonces, ejemplo, si en una unidad familiar, en una familia, dentro de su recinto, de su domicilio, tienen disponibles 3 habitaciones para 3 personas, no es lo mismo, no tiene el mismo comportamiento la violencia intrafamiliar en una familia que tenga las mismas 3 habitaciones para 6 personas. En la familia en donde son 6 integrantes con 3 habitaciones, se duplica la posibilidad de que se presente el delito de violencia intrafamiliar. Esto para tenerlo en cuenta dentro de esos hallazgos que se tuvieron en esta investigación en la etapa de resultados y conclusiones. Muchísimas gracias por su atención y que estén muy bien. Feliz tarde. Muchísimas gracias.